con el tema de las vacunas, os invito, aquí está el señor John Campbell, el doctor que tenéis ahí abajo, que ha hecho un vídeo buenísimo, es excelente, hablando de cada una de las vacunas que hay, los estudios que se han hecho. El tipo hasta te ha sacado, el tipo saca todos los estudios de cada cosa que comenta, ¿vale? Pone las referencias, las añade en la descripción. No, o sea, no trabajo para él, ni soy pariente suyo, ni es amiguete mío, pero hay que reconocer que hace un trabajo impresionante. Entonces, este tipo ha hecho una revisión de todas las vacunas, menos de la rusa, esa está prohibida. Ha hecho una revisión de todas las vacunas para hablar de su eficacia y su coste, ¿vale? No os olvidéis que la rusa fue la primera. Entonces, bueno, en fin, vamos a comentar un poquito lo que dice, porque esto no es de él. El texto que os voy a sacar es de los dos artículos que veis. En concreto, el de geoestrategia.es, histeria por enfrentar la vacuna rusa y llevarse los contratos. Seguridad, eficacia y transparencia. Hay una revisión muy bien hecha de geoestrategia.es que podéis seguir, donde si busquáis el artículo os explica todas las vacunas y lo que se sabe hasta ahora de ellas. Tenéis otra noticia que también guardé del Daily Mail, que habla de que el científico top de Pfizer dice, it's already working on a powder form of COVID-19 vaccine. El científico número 1 de Pfizer ya está trabajando en una forma de polvo de la vacuna Pfizer. ¿Por qué una forma de polvo? Porque no os lo perdáis, es que encima resulta que la distribución tiene que hacerse bajo no sé cuántos grados bajo cero. Es decir, no se puede comercializar la vacuna de Pfizer porque para poder mantenerla fresca tiene que estar a no sé cuánta temperatura. No obstante, tenemos a John Campbell ahí abajo, que el tipo ya nos ha explicado la temperatura que requiere y cuánto puede durar la vacuna bajo ciertas temperaturas. Y eso está explicado también ahí. Amén de que el tipo hace una visión crítica, o sea, hace una visión científica porque es médico y explica todos los detalles. Pero al final del vídeo, honestamente dice, es muy británico el tipo, honestamente dice que lamentablemente cree que se está haciendo un negocio con ella porque evidentemente el coste de 30 y pico dólares por cabeza en tratamiento, ni de coña no cree que sea el coste de producción. Dice, es obvio que no es el coste de producción. Y nos habla de Moderna, nos habla también de Pfizer, nos habla de la de Oxford. La de Oxford creo que son 5 dólares comparado con la de Moderna o Pfizer, que son 30, no lo sé. Miradlo ahí luego en el vídeo, ¿vale? Y bueno, cito un poquito lo que va comentando el artículo, la sección que he cogido de geoestrategia, y me parece que era interesante. Todavía no sabemos si la vacuna de Pfizer previene por completo la infección o si los portadores asintomáticos podrían ser motivo de preocupación en los próximos años. Y esto viene porque lo explica John Campbell también. Hay gente que se ha vacunado, tú fíjate, son cosas que no pensamos en ello, pero dicen, la vacuna no significa que no te vayas a poner malo de COVID habiéndote vacunado. Porque aún así hay porcentajes y él también te lo dice. Hasta dentro de 2 meses no tendremos, bueno, cuando hayan pasado 2 meses del primer ciclo de vacunas experimentales que se han dado, podremos ver si ha habido gente que se ha puesto mala. Entonces te dice, de no sé cuántos mil test que se han hecho ya, o sea, gente que se ha vacunado voluntariamente, resulta que unos casi 100, 90 y pico, se han infectado de COVID después. Y de esos 90 y pico, estamos hablando creo que de Pfizer, luego lo veréis, ¿vale? De esos 90 y pico, 11 se han enfermado de forma grave. En cambio, otra de las que han sacado es un estudio o un test, no sé si ha sido la de Moderna o al revés. Uno de los test que han hecho con la otra muestra que solo 5 se infectaron después de la vacuna y esos 5 en su totalidad eran casos leves de COVID. Entonces, aquí la pregunta clave es que tener la vacuna no te garantiza que no haya COVID o que no te enfermes de COVID y que si lo haces, te enfermes grave o no. A lo mejor te vacunan y te puedes poner malo de COVID en un porcentaje reducido de los casos y, de ser así, además es una infección muy leve, que no te produce daños graves en el organismo. Pero básicamente eso, añadido al coste, a las facilidades de distribución comercial, nos plantea una cuestión simple. Las bolsas subieron porque esto de la vacuna era un bombazo y iba a arreglarlo todo. Sin embargo, lo que estamos viendo es que su distribución no es fácil, su coste es bastante elevado en algunos casos y su efectividad tampoco está garantizada al 100%. Y todavía no se sabe los resultados de la primera ronda voluntaria que se ha hecho de vacunas. Él ha dicho ya que dentro de un par de semanas se podrá tener un detalle bastante más preciso sobre la efectividad que tienen, ¿vale? Pero bueno, ahí tiene, por ejemplo, Moderna con una efectividad del 94,5%. También, ahora lo vais a ver, pero ahora cuando sigamos, el estudio también tuvo un alcance bastante limitado y solo evaluó si había menos casos de COVID sintomáticos entre los receptores de la vacuna que entre los que recibieron el placebo. Estamos hablando de Pfizer, este es el comentario que ha hecho geoestrategia.es. ¿Qué ocurre? Que aquí lo que nos va a plantear geoestrategia.es es que de gente que se ha podido vacunar y que luego se ha podido infectar, tampoco sabemos si la gente que se ha vacunado y no se ha infectado se habría infectado sin la vacuna o no, porque no se infecta todo el mundo. Entonces es como, te hemos vacunado, vale, vete a tu casa. Pasan 2 semanas, 3, un mes, ¿te has puesto mal o no? ¿Te habrías puesto mal sin la vacuna? Quizá tampoco.
porque mucha gente no se enferma de eso. O si se enferma asintomática. Oye, me he puesto la vacuna y tengo COVID positivo, pero no es grave. Ya, y hay miles que tienen COVID positivo sin síntomas y no se han vacunado de nada. Luego, ¿hasta qué punto esto de la vacuna no puede ser otro espejismo más que hasta dentro de unos años no podremos saber si realmente tiene alguna efectividad o no? Entonces aquí dice, en otras palabras, si esta información no tenemos forma de saber si esta vacuna realmente detendría la pandemia o no, o simplemente cambiaría su complexión, se haga más sencillo, sea menos agresiva la pandemia, no sé. El estudio tampoco distinguió entre la gravedad de los casos COVID entre los participantes, ni profundizó, ni proporcionó información demográfica sobre los que se enfermaron, por los que aún no sabemos si los receptores de la vacuna pueden enfermarse gravemente o simplemente desarrollan una forma más leve de la enfermedad. Que esto es lo que John Campbell en su vídeo va a explicar después. No se proporcionó información sobre la frecuencia o gravedad de los efectos secundarios, ni se compartieron detalles clave sobre el perfil de la seguridad de la vacuna. Todo esto, insisto, está citando a Pfizer. Luego, si entráis en el artículo, vais a ver más comentarios sobre otras. Pero esto me ha parecido bastante relevante porque es la que más bombo ha dado. Pfizer es la americana, con colaboración alemana, que ha pegado un zambombazo y que fue noticia la semana pasada. Dice, además, no hubo discriminación de datos entre diferentes subgrupos, por lo que no está claro si los grupos de riesgo, el de la sociedad, se beneficiarán necesariamente de la vacuna o si aún se puede requerir bloqueos y protecciones específicas para proteger a los ancianos o inmunodeprimidos. El comunicado de prensa del lunes de Pfizer no contenía datos sobre cuántos participantes se enfermaron por la vacuna en comparación con los que recibieron el placebo. Entonces, bueno, ahí queda el tema. Es decir, no tenemos nada. Claro, una cosa es una buena noticia que hace subir las bolsas y otra cosa es que esa noticia que hace subir las bolsas luego sea otro espejismo, como ocurre muchísimo y con mucha frecuencia en bolsa, y lo que vamos sean luego correcciones y caídas, ¿vale? Que para mí el factor fundamental de riesgo, factor de riesgo de mercado, que es como se llama en bolsa cuando hay eventos que pueden provocar caídas, riesgo de mercado es las elecciones americanas, 100%. Luego, este tipo de noticias hay que tenerlas cogidas con mucha cautela porque sabéis que una noticia positiva como esta no significa que se resuelva el problema. Así que tenerlo presente, ¿vale? Y os dejo las referencias para que luego podáis después vosotros ver tranquilamente estos vídeos, estos artículos y sacar vuestras propias conclusiones, que al fin y al cabo lo único que trato es traeros contenido que es difícil de encontrar o que creo que no está tan abundante y que sobre todo tiene buena categoría, o sea que tiene un contenido preciso, ¿vale? Bueno, vamos a pasar con el tema de mercados. Voy a pasar al chat para que me comentéis dudas o preguntas que tengáis y en breve nos ponemos con los gráficos. Voy preparando la plataforma mientras.